¿Quién dio la orden de borrar a los presos políticos del mapa? ¿Es un plan para silenciar a Venezuela? Hoy Sebastián Abarraez nos da los nombres de los jueces, de los ministros y de los militares que participan en las desapariciones forzosas, como las muertes de Víctor Quero y el concejal José Manuel García este fin de semana, pero además de las cientos de personas que aún están privadas de la libertad, pero que no se sabe dónde y si realmente siguen con vida. ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Sebastiana, ¿este tipo de situaciones son conocidas por los jefes, por la camarilla puntualmente, o ellos simplemente delegan a estas figuras para que hagan lo que tengan que hacer? No, por supuesto que lo saben, es que eso es un plan, eso es un plan establecido. Y le digo cómo funciona. En ese plan participan los cuerpos de seguridad, los que detienen a las personas, participan los jueces, los fiscales, incluso eh, los médicos forenses, los defensores públicos y los carcelarios o los victimarios. Todo eso funciona de manera con un engranaje que además fue establecido por la Revolución Bolivariana como actos sistemáticos para atacar sobre todo a los opositores o a la disidencia opositora o en su efecto a los disidentes de las filas del partido de gobierno. Este caso de Víctor Quero, Sebastiana, sin duda, como lo has dicho, pues se dio a conocer por la presión social, a su madre, los medios de comunicación, por supuesto, pero me aterra mucho porque siento que esta es como una bola de nieve de lo que realmente está pasando y la avalancha que puede suceder. Mira, por ejemplo, estaba leyendo que el exconcejal de Anaco, José Manuel García Sabino, falleció la noche de este sábado mientras permanecía recluido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco en el estado de Anzoátegui, según denunció en redes sociales el abogado Zahir Mundaray. O sea que ese tema, este es como un abrebocas de lo que realmente está pasando y de lo que seguramente vamos a empezar a conocer en los próximos días y en las próximas semanas. Sí, hay muchos casos de personas que están supuestamente presas, es decir, que están desaparecidas, cuyos familiares creen que están detenidas. Y yo creo que esto es lo más grave, ¿sabe? Porque desde hace mucho tiempo se aplicó estos procesos de acostumbramientos que es como llaman a la desaparición de un detenido una vez que es detenido por los cuerpos de seguridad. Entonces dicen, bueno, es que entra en un proceso de acostumbramiento de 45 días. Pero esos procesos muchas veces se han extendido incluso a meses. Y uno de esos casos evidentes lo denunciamos nosotros. En el caso de unos cadetes de la Fuerza Armada que desaparecieron desde hace más de un año. Bueno, sus familiares, que además habían recibido presiones porque inicialmente detuvieron a 26 cadetes. Y una de las cosas que más me impresionó es por qué no había ni siquiera una protesta por parte de los familiares. Guardaron silencio durante tanto tiempo. Bueno, en el caso de uno de esos cadetes que tenía más de un año ya desaparecido, cuando hicimos la denuncia, es decir, cuando ya se visibiliza, que la visibilizamos a través de Infobae y de mi canal, en ese momento la información, al hacerse visible, presionó para que los familiares de los otros cadetes ejercieran presión y los dejaran libres a todos los que estaban detenidos, por lo menos en la cárcel del Rodeo 1, que eran 14. Posteriormente, liberan a 2 civiles relacionados al caso. Pero lo impresionante es que se mantuvo silencio y familiares que duraron un año sin ver a la persona que estaba detenida. Bueno, así como ese caso, tenemos el de un oficial que desapareció desde el año 2018 y que estaba adscrito al Palacio de Miraflores. Su familia, pues, no había dicho nada. Yo recuerdo que nosotros denunciamos hace tiempo cuando ocurrió la desaparición, pero no hubo ninguna respuesta, nadie habló nada, eso se quedó así en silencio
y así ha sucedido en los últimos años con varios militares y varios civiles. ¿Qué es lo anormal de todo esto? Que los familiares se han acostumbrado porque asumen, no, es que está detenido. Bueno, pero ¿y si no lo está? No tienen ni siquiera una fe de vida de ese familiar. Y resulta que eso es terrible porque no hay organismos competentes, instituciones que le den respuesta a los familiares de dónde están sus seres queridos. Y por supuesto, a eso se le agrega los que sí saben dónde están sus seres queridos, pero saben que están en condiciones infrahumanas, que muchos están incomunicados, que los someten a tratos crueles, por ejemplo, en el caso de los que están en el Fuerte Guaycaipuro o algunos de los que están en el Rodeo 1. Pero además de esos, de los tratos crueles y demás, lo terrible es los desaparecidos, los que nadie sabe dónde están y de los que ni siquiera hay una fe de vida. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y la misma Delcy Rodríguez tendrían que ser en su momento también enjuiciados por estas desapariciones? ¿Qué piensan de esto? Los invito a comentar y a suscribirse a mi canal. Sebastiana, ¿cuál es tu posición al respecto? Por supuesto, porque es que hay, mira, Armando, en Venezuela no es que solamente ha ocurrido violación de derechos humanos. En Venezuela ha ocurrido crímenes de lesa humanidad. Y entre algunas de las cosas que caracterizan a esos crímenes es que estos se hayan ejecutado de manera sistemática, como en efecto ha ocurrido en el caso de los crímenes ocurridos contra cantidad de personas, cientos de personas que han sido detenidas, sometidas a desaparición forzada, a tortura, a tratos crueles, a incomunicación y, por supuesto, a la gente que ha muerto bajo custodia del régimen. Y claro, cuando vamos a las cabezas de esos, obviamente que Nicolás Maduro es responsable. En lo que yo difiero de lo que tú estás diciendo, Armando, es que a los Estados Unidos eso le importe mucho. ¿Por qué? Bueno, porque creo que no le está importando mucho, como está claramente demostrado con lo que está ocurriendo en Venezuela, porque resulta que a quien coloca Delcy Eloína en el Ministerio de la Defensa es al que ha sido jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, es decir, el que ha tenido a cargo el SEBIN y la cárcel del Helicoide durante años, durante más de una década. Y esa persona es responsable de crímenes de lesa humanidad. Y si a eso le sumamos que ha colocado Delcy Eloína en la DGCIN a un funcionario que además es familiar de ellos, que es primo, que es Eduardo Gómez Lares, que también ha sido reconocido y denunciado por torturas siendo funcionario de la DGCIN, pues miren, no nos quepa duda que no es que haya mucha preocupación en Estados Unidos por lo relacionado a la violación de los derechos humanos. Y bueno, y si a eso partimos de que Delcy Eloína Rodríguez Gómez ha sido la vicepresidente de la República durante muchos años y a su cargo ha estado el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, pues tampoco podemos dudar que ella sea absolutamente responsable, pero también lo era Nicolás Maduro, no solamente por ocupar el cargo en Miraflores de la presidencia de la República, sino por ser el jefe directo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, uno de los organismos que junto con el SEBIN ha sido más señalado por violación de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad. Doña Carmen no es la primera mamá que vive esto. Hay muchas personas que se les ha escondido realmente qué está pasando con ellos en las cárceles. ¿Cómo empieza toda esta situación, Sebastiana? Bueno, hay que señalar que en efecto la señora Carmen Teresa Navas no es la única